Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar y aplicar los métodos numéricos dentro de la estadística descriptiva a la variable con la que hemos estado trabajando, que es el número de flores por planta. Bien, para eso, primeramente, vamos a generarnos las siguientes columnas como frecuencia relativa en porcentaje. Y para eso lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Bien, entonces acá tenemos todo eso y vamos a tener entonces acá esos valores de la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ¿no? Después vamos a colocar ahí. Bien, entonces ya tenemos la frecuencia relativa acumulada en porcentaje y en la siguiente columna vamos a generar un intervalo de frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a colocar acá intervalo de frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Y entonces vamos a empezar siempre en 0, en 0%, 0%, el primero va a ir hasta 2%, hasta 2%. El siguiente va a ir de 2% hasta 4%, ¿no? El siguiente va a ir del 4% hasta el 10%. El siguiente va a ir del 10% hasta el 22%. El siguiente va a ir del 22% hasta el 30%. El siguiente va a ir del 30% hasta el 38%. El siguiente va a ir del 38% hasta el 56%. Hasta el 56%. El siguiente va a ir del 56% hasta el 72%. El siguiente va a ir del 72% hasta el 86%. El penúltimo va a ir del 86% hasta el 94%, hasta el 94%. Y finalmente vamos a tener del 94% hasta el 100% para cerrar el conjunto de todos nuestros datos. Bien, entonces también ya tenemos acá, ya tenemos también entonces el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Bien, ahora nosotros tenemos que en la siguiente columna, para calcular las medidas descriptivas por medio de métodos numéricos, calcular una multiplicación entre x multiplicado o frecuencia absoluta multiplicado por x. X para nosotros es la marca de clase, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener acá los siguientes valores. Igual la frecuencia absoluta multiplicado por, aquí siempre va a ser 0, porque hemos dicho que la variable aleatoria discreta siempre comienza en 0. Entonces bajamos esto de acá y entonces esta sería nuestra multiplicación. Aquí lo vamos a centrar. Bien, entonces ya tenemos este y necesitamos también acá la sumatoria del producto de frecuencias absolutas por marca de clase. Entonces vamos acá y vamos a irnos acá en fórmulas y hacemos la autosuma y esa sería entonces la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a colocar esto con otro color, bien, porque esa es la sumatoria, ¿no? Bien, ahora lo primero que vamos a calcular acá es un aspecto importante que es la media aritmética. Entonces la media aritmética, entonces yo voy a colocar acá la media aritmética va a ser igual, va a ser igual a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por x, o sea, este valor, dividido entre n. ¿Y n cuánto vale? N vale 50, ¿no? También podríamos haber colocado acá, ¿no? Y acá podemos colocar nosotros para que sea todo en fórmulas. Bien, ahí tenemos entonces 50
Esto también lo vamos a colocar acá. 50 es el total de datos que tenemos, entonces este valor 293, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta por x, dividido entre 50 nos da entonces la media. Entonces acá tenemos el primer valor importante, que es la media aritmética, ¿no? 5.86, entonces la media aritmética. Ahora, a partir de eso, vamos calculando, por ejemplo, la mediana, ¿no? La mediana, ¿qué valor tomará? La mediana hemos dicho que es una variable que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, por eso hemos creado acá el intervalo de la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, porque acá tenemos que ubicar dónde está el 50%. Fíjense, acá en la clase 7 están valores desde el 38 hasta el 56%. Entonces, en ese intervalo está el 50% y por lo tanto nuestra mediana representa el valor de 6 flores por planta. Entonces, esa es la mediana, ¿no? Luego tenemos la moda. Y la moda hemos dicho que es el valor de la variable que se repite más veces. Eso significa que presenta la mayor frecuencia acumulada. Si nosotros vamos acá viendo cuál es el valor mayor en la frecuencia absoluta, entonces vamos a ver que 9 es el máximo valor. Por lo tanto, la moda también representa el valor de 6. Entonces, la moda también tiene un valor de 6, ¿no? Entonces, acá ya tenemos entonces esos valores, ¿no? Y, y ahí tendríamos entonces nuestros valores de media, mediana y moda. Bien, entonces estas son las tres medidas de tendencia central que nosotros tenemos que calcular: la media, la mediana y la moda. Bien, ahora vamos a calcular lo que son las varianzas, ¿no? Las medidas de variabilidad. Entonces aquí tenemos que calcular uno que es la varianza, tenemos que calcular la desviación estándar, la desviación estándar, ¿no? También vamos a calcular acá el coeficiente de variación. Bien, y para que nosotros calculemos la varianza, lo primero que tenemos que calcular es la desviación, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar en la siguiente columna el cálculo de la desviación. Entonces vamos a decir desviación. Bien, la desviación va a ser igual simplemente a la diferencia de cada uno de estos valores que toma la variable aleatoria con respecto a la media, ¿no? Entonces la primera, por ejemplo, va a ser, ¿qué valor tenemos? Tenemos 0 menos, y acá entonces está la media aritmética, pero todos los valores todos los que están ahí en la marca de clase se van a restar con la media, y por lo tanto la media, la celda B14 donde está la media la vamos a congelar, y eso lo hacemos con FN, FM4. Bien, entonces ya está congelado, y ahora vamos a bajar, y estas serían entonces nuestras desviaciones. Indudablemente vamos a tener desviaciones positivas y negativas, ¿no? Porque estamos restando el valor que toma la variable contra la media, ¿no? Y la media es un valor que está en la parte central de nuestros datos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es elevar al cuadrado la desviación. Entonces vamos a poner desviación, vamos a poner desvía 2, ¿no? Eso es para nosotros desviación elevado al cuadrado. Y ese va a ser entonces este valor elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá elevado al cuadrado. Bien, entonces tal vez acá vamos a disminuir el número de decimales, solamente que sea con dos decimales. Nos vamos a formato de celda número y bien, entonces ya tenemos todo eso. Ahora, entonces estas serían nuestras desviaciones elevadas al cuadrado, ¿no? El siguiente paso que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia absoluta por este valor de la desviación elevado al cuadrado. Significa por desvía 2, ¿no? Entonces acá vamos a tener primeramente igual frecuencia absoluta, ahí tenemos en la primera clase, multiplicado por desvía 2 de esa clase, ahí tenemos,
Nuevamente colocamos que eso va a ser solamente 2 decimales, numérico y 2 decimales. Y ahora vamos a bajar y tenemos entonces la sumatoria. Bien, entonces ya tenemos esa sumatoria que es, digamos, lo más importante para que nosotros podamos calcular la varianza. Ahora vamos a hacer la sumatoria de ese producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Y este es para nosotros el numerador para calcular la varianza, ¿no? Entonces la varianza, vamos a decir, acá vamos a hacer un poco más, va a ser igual, ¿no? La formulita nos dice que la varianza tiene que ser a la sumatoria del cuadrado de las desviaciones multiplicadas por su frecuencia. Nosotros tenemos aquí al producto, frecuencia absoluta por desviación elevado al cuadrado, y la sumatoria entonces llega a ser este valor. Y eso dice dividido entre n-1, porque siempre hablamos, cuando tenemos datos en agronomía, en muestras, entonces tiene que ser una varianza muestral. Entonces acá vamos a colocar igual, entonces vamos a tener en el numerador este valor, dividido entre n-1. Eso significa, podemos poner 49, pero lo pongamos igual con fórmula 50 menos 1. ¿No? Y eso se debe a los grados de libertad, ¿no? Nuevamente acá, esto lo podemos dejar tal vez con 3 decimales. Vamos acá y lo colocamos 3 decimales. Bien. Entonces ya tenemos también el valor de la varianza, que es 6.16. Lo que pasa con esta medida de dispersión de la varianza es que también al elevar al cuadrado las desviaciones, también eleva al cuadrado las unidades, ¿no? Si nosotros estamos hablando del número de flores por planta, entonces esto nos está dando como si la variable fuera número de flores por planta elevado al cuadrado. Y nosotros lo que queremos tener es una medida que nos defina cuál es nuestra variabilidad, pero en términos de la misma variable. Y por lo tanto, tenemos que calcular la desviación estándar, que no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Aquí tenemos la raíz cuadrada de la varianza. Bien, entonces nuestra desviación estándar, entonces acá tenemos es 2.482, que también lo vamos a colocar con solamente 3 decimales. Y finalmente, para esta parte, vamos a calcular acá el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación nos dice su formulita que es igual a la desviación estándar dividido entre la media aritmética y eso multiplicado por 100. Bien, entonces acá tenemos nuestro coeficiente de variación. Entonces vamos acá y simplemente le vamos a colocar como número ahí. Bien, entonces aquí tenemos ya dos medidas que hemos calculado. Una que son las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda, pero también hemos calculado las medidas de dispersión o de variabilidad, que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces aquí tenemos ya los dos conjuntos de medidas, y en el siguiente video vamos a ver las restantes dos medidas descriptivas, que son medidas de posición y medidas de forma de la curva de distribución.